urge para los temas que faltan. Porque al ponerse una fecha, de una vez le pueden poner el letrero de que se acabó el proceso de paz, María Isabel. Procesos de paz con fecha límite no existen. La camisa de fuerza en una negociación de paz en los países del mundo que ha tenido la experiencia no existe, María Isabel. Si usted le pone esa fecha, de una vez recojan en La Habana y que se devuelva, María Isabel. Pues Julio, aquí nos han dicho muchas veces que el proceso Colombia es único y que aquí estamos haciendo camino y que nos estamos inventando unas fórmulas que, si bien pues se basan en experiencias anteriores, no tienen que ser necesariamente las experiencias anteriores. Me parece que el presidente mencionó la palabra plazo ante un desesperado intento de ordenar la discusión y que de verdad veamos una luz al final del túnel, porque es que lo que pasó la semana pasada fue un paso adelante que estábamos dando y tres atrás, como pasó en el Cauca. Entonces el presidente no tiene más remedio que inventarse alguna fórmula que implique que esto no va a durar indefinidamente y que vamos a estar aquí sentados 3 años más. Sí, pero está con el cordón umbilical amarrado al cuello, porque ya nombró la palabra plazo, pero después no aclaró eso en qué va a consistir y obviamente las FARC no le van a jugar a eso. Además, yo no sé, María Isabel, si a usted no le genera inquietud cómo se dio el tema de los plazos. Primero es Cambio Radical el que lo dice. Después el vicepresidente Germán Vargas Lleras y nos pone a pensar si es que este es un acto de indisciplina con intereses políticos. Pero después es el ministro del Interior que no ha dado muestras de indisciplina. Y después se suma el presidente. Entonces uno se queda pensando, el presidente le había pedido a Cambio Radical y a su vicepresidente que ambientara el tema, o como el presidente vio que la gente respondía muy bien a esa idea del vicepresidente, se sumó a ella. No, pues yo lo único que las invito es a que busquen al violentólogo, politólogo, experto del mundo que quieran, a ver qué proceso de paz funciona con fecha de vencimiento. No, este proceso de paz tiene que terminar el 12 de octubre y punto. Listo. No esperen hasta el 12 de octubre porque con fecha, un incidente más, una voladura más. Lo que hay que entender es que lamentablemente volvimos a lo que estábamos. Negociación en medio del conflicto. Tuvimos unas semanas, unos meses en donde las cosas se tranquilizaron porque hubo un cese al fuego unilateral, pero se incumplió y con lo que pasó en el Cauca se violaron todos los protocolos, en fin, fue un hecho terrible, pero si le ponen a esto fecha de cierre, No, pero además pues, porque... sigo buscando algún violentólogo, Camila, que me diga que un proceso de paz funciona con fecha límite. Pero eso se debe también, y entendiendo lo que usted dice, que dicen los referentes internacionales de lo que ha pasado en otros conflictos, pues se debe a que aquí en Colombia lamentablemente tenemos la presión electoral, y es que pareciera que el proceso de paz solo pudiera funcionar bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, y entonces, si no firma la paz Juan Manuel Santos, quiere decir que no se puede llegar al fin del conflicto, y eso no ha pasado en otros casos internacionales. Es que la paz tiene que ser un proyecto de nación, no un proyecto de gobierno. Entonces, si vamos a cambiar de presidente, vamos a cambiar de propósito en el proceso. Esa es la gran pregunta. Aquí estamos ante un escenario terrible que es lo mejor es que las FARC digan que acaban el cese al fuego y entonces el proceso no entra en jaque cada que haya una violación al cese. Porque francamente la chifladura de ayer al presidente Santos, por supuesto, demuestra que la gente cree que a Santos lo engañaron las FARC y que ha sido muy generoso con ella. Pero es una chifladura para las FARC, ante todo. Y ojalá las FARC entiendan eso y respondan en consecuencia. Pero es que el cese al fuego se acabó, esta mañana escuchamos. Sí, pero hay que decirlo oficialmente. Ataque a una patrulla, sí, bueno. Y no se sé, acabó. sobre los tiempos que pregunta María Isabel, que cuáles son, porque no se nos han dicho, simplemente se está diciendo hay que poner unos plazos. Preguntamos incluso a Cambio Radical, a Carlos Fernando Galán, y preguntamos al ministro del Interior, cada uno cuando hacía su propuesta. Bueno, ya que hacen la propuesta, cuéntenos cuáles son los plazos. Y ninguno tiene en su cabeza ni han estructurado un proyecto de cuáles son los plazos que les dar al proceso. Nadie se atreve. Entonces que no se atrevan a proponer los plazos. Nadie se atreve. O será El defensor del pueblo fue el único que dijo, no. Esto que pasó es muy grave, pero donde le pongan a esto una fecha es una camisa de fuerza que acaba con el proceso. Entonces serán unos plazos ¿para qué? Para en el tiempo de ciertos puntos la discusión se acelere, pues no sé, puede ser un acelerador, pero decir,
El 12 de octubre termina la paciencia de los colombianos. La paciencia de los colombianos terminó hace 40 años. Entonces, hasta el 12 de octubre. Pues el 12 de octubre no va a haber paz. No, lamentablemente no. ¿Qué hacemos? Ojalá. Y ojalá la gente también, Julio, entienda que no porque se acabe el proceso de paz van a dejar de masacrar soldados. Desafortunadamente, si se acaba, volvemos a lo mismo de antes, que no solo era muerte de soldados, sino secuestros, más extorsión y más desplazamiento. Entonces no es que estemos ante un escenario de que lo mejor es acabar el proceso de paz, porque vamos a volver a lo mismo de antes, que es peor de lo que tenemos ahora. Y sobre la chiflatina, si bien, como dice Claudia, es un descontento hacia las FARC, es muy diciente que la chiflatina se haya dado ayer en una carrera en donde la mayoría de los participantes eran gente cercana a las fuerzas militares. Y acuérdese que por eso el ministro de la Defensa sale, de ellos. sale a decir que no más que el comandante en jefe, les guste o no, es el presidente Santos. Entonces ahí usted empieza a tener un pulso y a medir la temperatura de cómo se están sintiendo las fuerzas militares con el presidente. Así es. Vamos a una selección de